La doctrina de la Biblia. La Biblia es la recopilación de muchos libros en un solo libro. Un libro de revelación, de profecías, de misterios, de historia, de poesía. Un libro que ha cautivado la imaginación del hombre durante milenios. Conocida también como las Sagradas Escrituras, ha sido el fundamento de la fe cristiana a lo largo de los siglos. Jesús mismo se refería a las Escrituras como la ley, los profetas, los salmos y la palabra de Dios. Imaginemos en los tiempos antiguos, aquellos primeros días, cuando las palabras de profetas y apóstoles se escribían en papiro y pergamino. Con el tiempo, los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento fueron recopilados para formar lo que hoy conocemos como la Biblia. Un libro, una colección de libros, que ha dado esperanza, consuelo y guía a millones, en una forma de vida y conducta, con muchos principios éticos y morales. Sin embargo, surge una importante pregunta. ¿Todo lo escrito en la Biblia será palabra de Dios? Podemos preguntarnos también, ¿está toda la palabra de Dios escrita en la Biblia? ¿Habrá más palabra de Dios no registrada en la Biblia? Estas son preguntas que han resonado a través de los siglos. Preguntas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a un viaje de descubrimiento. Aunque parezca una blasfemia, podemos afirmar que no toda la Biblia es palabra de Dios. En el libro de Job encontramos un ejemplo revelador. Dios mismo reprende a los amigos de Job por no hablar lo recto de él. Sus palabras, aunque registradas en la Biblia, no reflejan el corazón de Dios. Por eso, si alguien cita las palabras de Elifaz, de Zofar o de Bildad, escritas en el libro de Job, no porque estén en la Biblia, diremos que es palabra de Dios, cuando Dios mismo dice que ellos no hablaron rectamente. Otro ejemplo lo encontramos en los Evangelios, palabras que no provienen de Dios. En Mateo 4:3 dice: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Estas son palabras dichas por el tentador. Las tentaciones de Satanás a Jesús, aunque registradas en la Biblia, son un claro ejemplo de palabras que no se alinean con la verdad divina. La Biblia, en su esencia, es una colección de escritos que capturan la historia de la relación de Dios con la humanidad. Contiene la revelación de Dios dada a sus profetas, pero también hay palabras de hombres, palabras de ángeles, palabras de reyes impíos, palabras de los falsos profetas, e incluso palabras del mismo Satanás. Es importante recordar que la Biblia no es un libro monolítico, sino un tapiz complejo tejido con diferentes voces y perspectivas, en diferentes épocas de la historia. No todo lo que está escrito puede ser considerado como la palabra infalible de Dios. Por eso, cuando alguien cita las Escrituras, debería decirnos la fuente de esa palabra, quién fue el que dijo tal cosa, o mejor aún, que pudiéramos reconocer quién dijo esas palabras. También podemos afirmar que no toda la palabra de Dios está registrada en la Biblia. La Biblia misma nos da pistas de que hay más en la historia de Dios de lo que está escrito en sus páginas. Pablo, en sus cartas, menciona otras cartas que escribió, cartas que no han llegado hasta nosotros, como la carta a la iglesia de la Odisea que menciona en Colosenses 4:16. También, en el libro de Judas, se hace referencia al libro de Enoc, un texto antiguo que no se incluyó en el canon bíblico. En el Antiguo Testamento se menciona el libro de Géiser, el libro de Natán, el libro de Gad y otros libros más. Sin embargo, estos libros no están en la Biblia. Estos ejemplos nos muestran que la palabra de Dios se extendía más allá de los límites de los textos que consideramos sagrados. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, nos ofrecen una visión fascinante de los textos religiosos que existieron en la época de Jesús. Estos rollos, aunque no forman parte de la Biblia, nos recuerdan que la historia de la fe es rica y compleja. También los libros deuterocanónicos, o los libros llamados apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia porque no cumplen un canon establecido. Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar fragmentos inspirados por Dios en dichos manuscritos. La palabra de Dios es como un río que fluye y que se convierte en una fuente inagotable, que no puede ser contenida en un solo libro. Juan 21:25. Nos dice que hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ni aún en el mundo, cabrían los libros que se habrían de escribir. La sabiduría y verdad de Dios se han revelado a través de la historia, a través de la creación,
a través de la vida de hombres y mujeres de fe. Otra afirmación que podemos hacer es que Cristo es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos una verdad fundamental. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, el Verbo se refiere a Jesús, el Verbo hecho carne, la máxima revelación de Dios. Jesús, en su vida, muerte y resurrección, encarna la palabra de Dios de una manera que las palabras escritas nunca podrían explicar completamente. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él es el camino, Él es la verdad, y en Él está la vida. Sus palabras son espíritu y dan vida. Recordemos que la letra mata, pero el espíritu nos vivifica. Las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, apuntan hacia Cristo, en lo que se conoce como el Evangelio eterno. Jesús abrió las escrituras a sus discípulos camino a Emaús, después que había resucitado. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Las escrituras son como un mapa que nos guía hacia la fuente de la vida eterna. Cuando buscamos entender la voluntad de Dios, cuando buscamos la verdad en un mundo complejo, debemos mirar a Jesús. Él es la palabra viva de Dios, la encarnación de la gracia y la verdad. También hay palabra de Dios que no ha sido revelada, o que ha sido sellada al entendimiento humano, pero que será revelada en el tiempo que Dios ha establecido se dé a conocer. El profeta Daniel en sus visiones se encontró con misterios sellados, con palabras que no debían ser reveladas hasta el tiempo señalado por Dios. Además, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis, le fue dicho: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10:3 y 4. Estos ejemplos nos muestran que hay aspectos de la mente y el plan de Dios que permanecen ocultos a nuestra comprensión limitada. Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido no revelar todo. Hay misterios que se desarrollarán a su debido tiempo, secretos que se revelarán cuando llegue el momento adecuado. Finalmente, la Biblia sin duda es un regalo invaluable, una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Salmos 119, verso 105. Y todo lo que está escrito, sea que venga de Dios o no venga de Dios, será útil para enseñar, para discernir lo que es bueno y lo que es malo, para diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano, para hacer que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Por eso es muy importante leerla con discernimiento, con un corazón humilde y abierto a la guía del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu de Dios seremos guiados a toda verdad. Recordemos que el propósito de las Escrituras es llevarnos hacia Cristo, la palabra viva de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Él es la verdad que nos hace libres, la luz que brilla en la oscuridad. Escudriñemos las Escrituras buscando conocer cada día más de Cristo, que nuestro estudio nos lleve a un conocimiento más profundo del Señor, para que nadie nos engañe en ninguna manera. Vivamos su palabra, con nuestras acciones, con nuestras vidas. Honremos a Dios honrando al Hijo. Por medio de su palabra conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Un día, cuando alguien nos pregunte sobre los asuntos divinos, podremos responder: la Escritura dice, la Escritura dice, la Escritura dice. Tal como lo hizo Jesús en el desierto, así debemos responder con la Escritura. Esa deberá ser nuestra forma de hablar. Que el Señor los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.